estamos con Carolina Barone. Uy, yo ya no sé cómo, porque la conozco de 20 años. Sí, más. No sé si no más. Creo que 20, pero 20 es un montón. 20 es un montón. Así que la conocí en distintas facetas, distintos cargos, distintos lugares. Nos conocimos en la legislatura. Carolina ahora es muy conocida porque es la creadora de un sitio muy especial, de lo que nos va a contar cómo se le ocurrió esa idea, que es Postdata, que es un café de especialidad, pero muy particular. Pero recientemente fue subsecretaria de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires y ocupó muchísimos roles. Fue directora, de todo hizo Caro en el gobierno de la ciudad, muy vinculada obviamente al sector de las mujeres, pero también ella es especialista en relaciones internacionales, licenciada, sí, podés salvar. Hagamos un aplauso. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahora sí, Ale, amigas, sí. ¿Cómo están? Hola. Me escribe Ale y yo soy feliz. Porque cuando sos muy chiquita, ahora ya tengo casi 40 años. Bueno, pero seguís siendo una niña. No, pero a los 19, en la casa, en el Palacio Legislativo, es empezar una vida y poder identificar personas que te tienden una mano o cuyas conversaciones son constructivas. Y Ale siempre fue una maestra, una abridora de puertas. Y entonces, ¿cómo no voy a venir cuando me sigue Caro? ¿Puedo venir? Sí, cuando yo la necesitaba, ella siempre, y digamos, como muchas personas, y en mi caso, mujeres. Esta cosa que decías vos recién, tantos años dedicándote a las políticas para las mujeres, es que realmente quienes más me abrieron la puerta son mujeres. En este mito que está que las mujeres, por supuesto que hay competencias, pero también la tienen los hombres, pero quieren crear de los vínculos de las mujeres como si fuéramos todas brujas andando por la tierra, y realmente a mí la que más me abrieron puertas son mujeres, así que yo siempre agradecida y siempre visibilizando a las mujeres. No, yo la conocí a Caro, ella ocupaba un lugar en la legislatura y siempre viste esas personas que vos decís, esta chica está para mucho más. Oh. Porque la verdad que sí, inteligente, bueno, linda además, que eso siempre. Y buena gente, viste, esas personas que vos te cruzás y decís, sí, la verdad que una linda energía. Nos conocimos en la Legis y después, bueno, fue ocupando lugares. Yo hubiera querido que hubiera llegado a ser legisladora, estuvo ahí. 3 veces fui candidata y siempre quedé en la puerta. Entran 17, yo iba 18. Entran 20, yo iba 23, yo iba 24. Es como el juez de la Oca. Cada 2 años era un casillero más. Hubiera sido, estoy segura que hubiera sido una gran legisladora. ¿Seguro? Porque es muy comprometida y muy estudiosa. Gracias. No, en serio. Verdad, soy muy trabajadora. Muy estudiosa seguro. Vos le preguntabas un tema. No, y además muy de generar vínculos. Porque ahora te voy a preguntar, ella creó una ONG que se llama Mujeres hace 1000 años, sí. 2009. ¿Qué pasó? ¿Sigue? Sí, yo en el 2018 me fui porque en el 2018 asumo 2016 en realidad asumo una responsabilidad a nivel nacional, y hasta ese momento yo me dedicaba específicamente a temas de relaciones internacionales, y cuando existió la posibilidad de que hubiera incompatibilidades o críticas sobre que tenía una asociación civil que promovía políticas públicas y al mismo tiempo estaba a nivel de gestión en un ámbito que específicamente era de mujeres, entonces tomé la decisión de renunciar. Pero la asociación civil siguió adelante trabajando en forma voluntaria y bueno, formando sobre todo cuadros técnicos para abordar en forma interdisciplinaria casos de violencia de género, que no después podemos entrarnos en ese caso, en esos temas, pero que no necesariamente exigen o las mujeres quieren hacer una denuncia, lo que no significaba que no requirieran el acompañamiento terapéutico o una trabajadora social que le pudiera gestionar desde un DNI a ella o a sus hijos porque salieron con lo opuesto de la casa y no llegaron a agarrar los documentos, o lentes para que los chicos vayan a la escuela, o un plan para que puedan comer. Digo, hay diferentes miradas de la violencia que el golpe, y ni hablar los femicidios como la forma más extrema, son esa punta del iceberg, pero la violencia se manifiesta de un montón de formas y el trabajo de acompañamiento, bueno, siempre fue una mirada integral. Por supuesto que cuando llega el Código Penal es que llegamos tardísimo, porque buscábamos siempre, ni hablar de las asociaciones civiles, sino también en los diferentes roles que tuve el honor de poder ocupar, cómo podemos llegar antes, ¿no? Porque también redacté junto a un equipo y la Corte Suprema, el Cuerpo de Antropología Forense, cómo investigar femicidios en escena del hecho. No es lo más divertido tener que instruir sobre la investigación de femicidios en escena del hecho. Me encantaría pensar en políticas de
de acceso a créditos para emprender, me encantaría poder pensar políticas públicas para acceso a la vivienda para las madres jefas de hogar que crían. Digo, hay otras cosas que hacer para evitar lo otro. Hay que trabajar en todo, en todo. Creo que hoy lo que más nos falta es poder hacer más foco, que creo que es lo que está más hoy desatendido, que es la prevención primaria y secundaria. De investigar un femicidio cuando ya el cuerpo fue hallado, es que el Estado fracasó en todas sus etapas. Y además hay siempre Caro tuvo un compromiso con algo que a veces no se visibiliza tanto, que es la violencia económica. Que eso es lo que muchas veces ata a las mujeres a no salir de los lugares donde son violentadas o donde se le empieza a cerrar cada vez más el círculo y no tienen forma de pedir ayuda y no tienen recursos para poder tomar decisiones que son necesarias para alejarte de esa situación. El caso, por ejemplo, concreto es vos, por ejemplo, para casos de violencia muy graves que requieren o que la justicia dispone una consigna domiciliaria. Para vos tener una consigna domiciliaria 24 horas requerís por lo menos 5 efectivos policiales. Multipliquen, son 5 sueldos para cuidar a una mujer, que por supuesto que tiene que dar la protección de la vida y contra eso no hay precio, pero cuando el Estado administra recursos. Claro. Y no es solamente lo económico, sino es poner en una casa donde la mujer está viviendo, que por supuesto el agresor sabe dónde vive, sosteniéndole. ¿Cuánto puede sostener una consigna domiciliaria? Cuando en realidad lo que ella necesita es salir de ese domicilio. Cuando en realidad lo que ella necesita es tener una vida autónoma en otro lado. Y tal vez el Estado podría acompañar con un acceso a un alquiler o durante un tiempo pagar el alquiler de la persona hasta que pueda reincorporarse. En detrimento de esa consigna poder usarla en otra cosa. Porque la mujer por ahí lo que más necesita es vivir en otro lado, no que tenga un policía al lado. Cada caso... ¿Y no se pensaron en la construcción de viviendas para ese tipo de situación, para que salga la mujer y tenga un lugar donde sea acogida? Hay refugios en la ciudad, por supuesto. Sí, refugios hay, estamos hablando de otra cosa, sino como planes específicos claro. Hoy no existe una jurisdicción en la Argentina que tenga ese tipo de iniciativas. Sí, la ponderación en el procrear en su momento de mi primera casa, o que tiene más puntuación si hay hijos con discapacidad. Todavía no llegamos a ese punto. Sí, viviendas para víctimas de trata. Eso así a través del Consejo Federal de la Vivienda. Algunas provincias destinan dentro de los que son los planes de vivienda para las víctimas de trata el acceso a la vivienda. Hasta ahí eso sí se pudo hacer. Sí, y el otro día hablaba con alguien de Entre Ríos que hicieron que la verdad que me pareció buenísimo el recurso. Utilizan un algoritmo para establecer como una especie de triage, respecto de qué tipo de respuesta del Estado es necesaria. Si es algo que no es de mucha peligrosidad, así, y en los casos donde es rojo, efectivamente, que es como la situación... Riesgo de vida, exactamente, riesgo de vida. El algoritmo mismo te dice, usted, o sea, como para que no le puedas pifiar, podés no hacerlo en el sentido de que es una recomendación, pero el algoritmo te dice, bueno, esta persona está viviendo acá, hay casas destinadas a que pueda ir en tal lugar y en tal lugar, y hay camas disponibles. La verdad que está buenísimo. Así funciona. De hecho, la atención de la 144 funciona así, como nosotros lo llamamos la semaforización, cuando a veces solo es contención, no, ni más ni menos es contención, pero es la escucha, no hay riesgo de vida, pero la persona necesita conversar, hasta la inminencia, la violencia inminente. Eso se hace en casi todos por lo menos en violencia de género, tanto la policía como los diferentes actores de la asistencia tienen esa semaforización, e incluso en las trabajadoras de la 144 el seguimiento, no es solamente se llame y corte, sino preguntamos yo sigo como pero hay un protocolo que exige eso, volver a preguntar si queremos volver a llamar para poder acompañarla más de cerca en los casos que la profesional que atiende identifica que puede haber un riesgo medio o riesgo alto. Y después, como son cuestiones de instancia privada, uno no puede meterse directamente, pero sí acompañar de cerca, porque la violencia tiene sus sub y bajas, sus ciclos. Y bueno, por eso es tan importante que el Estado se ocupe de esto. Cuando hablamos de violencia, hoy está tan cuestionada la agenda en general de las políticas para las mujeres, pero específicamente la violencia de género, al punto de escuchar autoridades que dicen que no existe, que la violencia no tiene género, y ahí tenés que volver a 1990, ¿no? ¿Qué pasó en estos 40 años que no logramos?
Y eso sí, tenemos que preguntarnos, ¿no? También quienes trabajamos de esto, cómo hicimos para no permear, para que esto vuelva a esta oleada en contra de aquello que costó tanto. Que primero que hay legislación nacional, hay tratados internacionales con jerarquía constitucional. Argentina ha sido pionera en estos casos. Es el país más seguro de América Latina para vivir para las mujeres, a pesar de todo lo que tenemos, en la región más insegura del mundo. Fuera de los países en guerra, América Latina tiene las 40 ciudades más peligrosas del mundo, por fuera de las ciudades que están en guerra. Entonces digo, a pesar de todo, Argentina ha mostrado al mundo avances significativos y hoy tenemos que volver a contar qué es la violencia de género, cómo se expresa, por qué es un femicidio y no es un homicidio doloso cualquiera. ¿Todos los homicidios dolosos de mujeres son femicidios? No. Es volver a contarlo. Y creo que, bueno, tal vez este presente nos dé la oportunidad de volver a hacerlo, de volver a contarlo, de volver a educar en este camino desde otro lugar. Creo que puedo dar opiniones políticas, ¿me puedo parar? Por supuesto, nosotros justo te iba a mencionar que el jueves pasado estuvimos hablando sobre Ni Una Menos y bueno, los casos lamentablemente de femicidio más resonantes de los últimos días, así que sí, obvio, nos interesa tu opinión, en parte por eso te invité. Después vuelvo al mi emprendimiento, que tiene que ver también con lo económico, la autonomía económica, pero sí creo que algo que nos pasó como país es que así como fue la agenda de los derechos humanos, donde el kirchnerismo se apropió de una agenda y hizo un uso partidario de un tema que es de todos, creo que la agenda de las mujeres pasó exactamente lo mismo. Si no eras kirchnerista, no eras feminista, o si no eras kirchnerista, no podías hablar de temas de género. Y de repente, las que no éramos kirchneristas, pero que nos importaba trabajar desde la política pública, desde una formación sobre esas brechas de desigualdad, porque yo soy politóloga. ¿Qué hace? ¿Para qué está la política? Para transformar la vida de la gente. ¿Y qué hace la política? Identifica problemas, explora soluciones y respuestas para resolver esos problemas. Cuando hablamos de política de género, lo que hablamos específicamente son de esos problemas públicos donde identificamos que en una misma circunstancia hay una brecha de acceso de varones y de mujeres. La de empleo es la más fácil de ver, la del uso del tiempo, cuando las mujeres destinamos más del doble de horas de cuidado y a la limpieza del hogar o las tareas del cuidado. Empezamos a identificar en los roles en directorios, en la política, en la Corte Suprema no hay mujeres. Cuando empezás a ver en las diferentes esferas que hay desigualdades, ahí es donde tiene que operar el Estado. ¿Cómo hacemos para generar oportunidades? No es regalar, sino cómo generamos que el punto de salida sea el mismo. Y eso de repente, que cada una, algunas las pueden hacer desde una empresa, otras las podemos hacer desde la política pública, otras de repente que si no te vestías de kirchnerista no las podías hacer y estabas en la vereda de enfrente. Y eso tuvo un costo. El costo fue que vino exactamente lo contrario, esta cosa pendular, que pasamos de, mientras tenemos casos de trata de personas, de políticos involucrados en redes criminales, de narcotráfico, de narcofemicidios, cuando Argentina está en América Latina, donde se produce el 100% de la cocaína del continente, donde empezamos a identificar casos gravísimos, y del otro lado, que no esté mal. Digo, me parece que hay prioridades, hablando de copitas menstrual, que está fantástico, yo no digo que no. Digo que no sé si el Estado, con los recursos que tiene que trabajar en todo. Tal vez pueden hacer alianzas con el privado, tal vez puede ser una conversación, pero si tu agenda pasa a ser eso, deslegitima la lucha de abajo, que es muy grande. Si estamos hablando que, por ejemplo, el 20% de los hogares en Argentina son monomarentales, ya decimos monomarentales. Hay jefaturas de hogar, en las que casualmente 9 de cada 10 casos son mujeres jefas de hogar. Bueno, ahí tenés un problemón a resolver. Entonces, había muchas cosas que trabajar. Por supuesto que fue importante en no todo está mal. Lo que digo es que lo que el Estado decide comunicar y lo que decide hacer es ejemplificador. De la misma forma, vos tenés el foro de Davos, tenés la Asamblea de Naciones Unidas, tenés cumbres con los inversores más importantes del planeta y te dedicás a hablar de la agenda anti-woke, tampoco está buena. Digo, ni una cosa, ni un ministerio militante, ni usar escenarios globales para promocionar la Argentina para pegar a la agenda woke. Entonces, en el medio yo siempre digo el sentido común. Problemas, políticas públicas. Problemas, políticas públicas. No tiene que ser tan complicado. Creo que ya con 40 años de democracia ininterrumpida, ya con el aprendizaje de hacia donde no queremos ir, el temor es volver a lo mismo con otro color. Entonces digo, en el medio creo que, no sé en el medio, me gusta decir enfrente. No es en el medio, es enfrente, tiene que haber alguna respuesta racional a la realidad que viven miles de mujeres por día en Argentina. Piensen, a mí me encanta hablar de números porque a eso me dedico, es vicio profesional, pero en Argentina tenemos al menos por año
500.000 de denuncias por violencia de género en comisarías de la Argentina. A eso sumarles más de 300.000 llamadas a la línea 144. A eso hay que sumarle más entre 10.000 y 12.000 denuncias solamente en la OBD de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso que llamarle todas las denuncias en los ministerios públicos, en las fiscalías de toda la Argentina. Por lo menos son 1 millón de mujeres que se animan a tocar una puerta del Estado para decir, me está pasando esto, no aguanto más. Porque la que va a la comisaría no es cómodo ir a una comisaría a denunciar. No es que, ay, qué divertido, ¿qué puedo hacer hoy? Vamos a denunciar, dale, acompáñame a denunciar. No es ir a comprar, no ir a McDonald's, ir a una comisaría. Es enfrentarte a estar horas sentada en una comisaría, es enfrentarte a que te quieran tomar la denuncia, es enfrentarte a cómo te van a hacer las preguntas. Posiblemente vayas con tus hijos, así los chiquitos también tienen que estar viendo todo lo que estás viviendo y escuchando lo que está pasando. No todas están preparadas de la misma forma. Yo sé que en la ciudad tienen muchísimos recursos que en otros lugares no los tiene. Entonces digo, hay una realidad que por más que diga el sol no existe, sí, pero sale todos los días, no la puedes tapar. Bueno, ¿qué hacemos con esa realidad? El caso de Agostina puso blanco sobre negro una realidad terrible que es de las infancias y las adolescencias expuestas a violencias extremas. Veníamos del triple crimen narco de 3 nenas en contexto de prostitución, explotación sexual y consumo problemático. Veníamos de hace menos de un año de 3 nenas de 15 años violadas todos los días, explotadas sexualmente todos los días, consumiendo y vendiendo droga. Y asesinadas en vivo y en directo. Eso pasó en Argentina, está pasando en México, en Perú, que también pasa. El tema es cómo adquirimos estas prácticas que nos parecían tan lejanas acá, a poquitos kilómetros del obelisco. El de Agostina lo mismo, el de 14 años, ¿cuántas nenas de 14 años viviendo lo mismo? ¿De quién es la culpa? Porque el primer responsable es el femicida, pero ¿qué estábamos haciendo todos los demás que no vimos que a Agostina le estaba pasando esto? ¿Qué dejamos de hacer en la escuela? Por supuesto que dejó de hacer la familia. ¿Cuántas veces no hay familia? Una de las palabras que más surge cuando hablas es esa. O la familia. O sea, ¿qué tipo de familia integra? O sea, porque por ahí no hay una ausencia, pero sí hay una ausencia de cuidado, de escucha, de estar presente en la vida de esa adolescente de una manera responsable. Bueno, yo aprendí mucho con mi mamá, soy una tuerto, mi mamá maestra de un colegio, una nocturna de terminalidad primaria de adultos para terminalidad primaria. Y ahí escuchabas todas las historias y me acuerdo un caso de una alumna de 15, 16 años que le decía a mi mamá que era la primera vez que sentía que alguien la había querido. Y era la maestra que le daba clase, que simplemente le hacía el mate cocido, le llevaba pan dulce, le llevaba algo de comer, que por ahí era la primera comida, y que les prestaba atención a que evolucionara clase por clase. Eran 3 horas por día, pero es fuerte. ¿Cuántos docentes tienen ese rol hoy en día cuando no hay una familia? Cuando digo una familia no es que no tiene mamá y papá, cuando hay una orfandad de presencia, de ser visto. Hoy es parte de eso. Entonces, hoy la violencia de género también se complejiza con temas de consumo en ascenso. Hoy casi en mi último tiempo a cargo de, cuando tenía la responsabilidad de los refugios, veíamos en ascenso la cantidad de mujeres con consumo que ingresaban al refugio y de nenas cada vez más chiquitas. Entonces digo, hay una realidad en paralelo, tanto el consumo problemático como la de baja de la edad que se da y que, bueno, no podemos mirar para otro lado. Después que algunos digan que esto no existe, bueno, es un tema. Sí, pero los nenes también pasan por esto, sí, pero no por ser varones. hay otra cosa. Al nene no tiene, le van a robar el celular, le van a robar la bicicleta, las zapatillas, pero el nene no va a tener miedo que lo violen en la vía pública o pararse en la esquina con 15 años para poder comer. Viven realidades distintas. Generalmente los niños están expuestos a la venta de droga, los famosos soldaditos, y las nenas a la explotación sexual. Sí. Son destinos. Sí. Hasta en eso está el tema de género. Son destinos distintos. Ahora estamos dejando a la deriva a nuestra juventud. Tanto decimos que hay que cuidar a los chicos. El futuro, la baja natalidad, no sé qué cosa. Y dice, bueno, ¿y los que están? ¿Qué estamos haciendo por los chiquitos que están? Si uno de cada 2 chicos en Argentina es pobre, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la violencia en ese sentido es en paralelo a esa realidad. Y el caso de Agostina, bueno, lo trajo desde Córdoba, desde el corazón de la Argentina. Entonces, bueno, puso también en evidencia muchas connivencias que puede haber con la política. En el caso, yo, entre los sombreros que tengo, soy secretaria nacional de Mujeres del PRO, y tanto nuestra concejal, Soer Alzucaría, como concejal de la ciudad de Córdoba, y la legisladora Patricia Bota, también del PRO, ambas. Una impulsó la expulsión del concejal, que era el empleador del femicida, y en el caso de Patricia
formo parte del grupo de legisladores del jury. Entonces digo, también contra los fiscales que actuaron en la primera causa por la que él no quedó libre. Exacto, el mismo caso a Micaela García, si la justicia actuó, acá en este caso fue un desastre de la justicia, pero la justicia siempre está vinculada a la política, la justicia no actúa en forma independiente, no es que la justicia es un riñón y el otro es otro sistema, es el mismo cuerpo. Entonces ahí, bueno, hay coherencia, me parece que cuando uno se dedica a este tipo de agendas tiene que primar la coherencia en todo. Caro, da para seguir hablando de este tema porque la verdad que además es un tema que es muy serio y habría que abrir ventanas de cada una de las cosas que dijiste, pero no quiero que se nos termine el programa sin hablar de un emprendimiento que me parece maravilloso y quiero saber cómo se te ocurrió, porque dejaste una función pública, nosotros hace poco la tuvimos acá a Karina Espalla y hablamos un poco esto de sentir que te vas de la política y bueno, en el caso vos seguís vinculada al PRO, te veo muy activa en ese sentido, pero dejaste un lugar en lo público y ¿cómo nació Postdata? Recién vengo de estar en la sucursal centro del Correo Central, del Correo Argentino, y me preguntó lo mismo la jefa de la sucursal, me dice, ¿cómo se te ocurrió? Era un momento de mi vida, ya 39 años, mirando para atrás, eran 20 años ininterrumpidos en tener diferentes roles, en diferentes niveles de gobierno, en poderes del Estado. Sentía que era un momento de mi vida que lo que yo había aprendido, lo que tenía para dar, tal vez no conversaba con lo que estaba pasando en la política, o tenía que aprender cosas nuevas, o no quería aprender las prácticas que hay ahora. Entonces, digo, quien soy yo, tal vez no combina, o no tengo para qué aportar a la política como está hoy, o puedo aportar desde otro lugar. Y no estaba siendo feliz. Entonces dije, ¿cuándo fui feliz? Así le dije a la chica de recién del correo, ¿cuándo fui feliz? Y fui feliz en mi infancia. En mi infancia una infancia pobre porque no teníamos muchas cosas. Yo me crié en una estación de tren, nací en Venado Tuerto, pero mi abuelo era jefe de estación de tren, mi papá maquinista y mi mamá maestra. Mi papá maquinista no estaba nunca porque estaba arriba de la máquina. Claro. Y mi mamá dando clases, entonces a mí me criaron mi abuelo y mi abuela en una estación de tren en un paraje rural. Estación de tren que funcionaba también como estafeta de correo. Entonces, ¿a qué jugaba yo? Y a derretir la cera, a armar la encomienda. Aparte me encantaba, ellos me enseñaban a notar el peso de las cosas. Y yo de chiquita crecí con la estación de tren, que era la cocina a leña de hierro fundido. El único juego que teníamos eran los cuadernos tapa naranja, blandita, con las 6 fibras Silvapen en cajita, que las gastaba porque estaba todo el día dibujando. Ese era el juego. Era jugar todo el día, estar al lado de mi abuelo en la estación y al lado de mi abuela juntando huevos y criando pollos. Entonces era como, ¿dónde fui feliz? Yo fui feliz ahí. En las tardes de la noche, de la galería, cuando llovía, apenas la primera gota íbamos a hacer tortas fritas. Digo, esa historia de la estación de tren, después de entre los 8 y los 10 años, coleccioné papel de carta, como tantas chicas de mi edad, tenía de todos los colores. Yo tenía una carpeta llena de papel de carta, el que más me gustaba era el que vos tocabas y tenía olor, tenía perfumito. Algunas vienen con sobres, sin sobres. Bueno, allá hay otra generación. No. No sé si llegaste a ver papel de carta, pero... No, pero mamá guarda, mamá yo tenía de Sarah Kay que me encantaba. Eso, sí. De Disney, de frutillitas, de los ositos cariñosos. Uy, no. Se nos cayeron unas sotas. Todas. Y con esas cartitas también yo era muy romántica, una libriana empedernida, hablando de Cari. Entonces era muy romántica. Le decía a la que me gustaba, me gustas mucho y no sé qué, y mandaba. Siempre mandé cartas, siempre escribí mucho, tuve muchos diarios íntimos, así que siempre fui de la escritura y de la lectura. No había mucho que leer, en mi casa había una enciclopedia infantil y un diccionario, o sea, todo lo que leía. Y los manuales que daba mi mamá a clase. Pero pasa eso y hasta el 91 que cierra la estación de tren. Claro. Mi abuelo se queda sin trabajo, mi papá se quedan sin trabajo. Me acuerdo que ese día mi papá entra con un fuentón con 3 peludos y comimos peludo. Yo creo que ese momento fue mi conciencia política. No había nadie político en mi casa, pero mi conciencia política fue cuando digo, che, esto está mal. El dolor. Nunca nos faltó comida porque, como dice mi mamá, todos los problemas son problemas de educación. Sabíamos cosechar, sabíamos cazar. No nos faltó comida. Y la Picasa, que era una laguna cerquita, teníamos pescado siempre había. De todas las formas, otro día hablamos de esos temas, pero esa conciencia de que que el Estado tiene un rol, que muchas veces, que justamente no es lucro, sino que es unir pueblos, y esos pueblos desaparecieron, esas estaciones desaparecieron. Y en este momento, 40 años después, 35 años después,
habiendo estudiado y con una conciencia, soy muy malvinera, eso lo heredé de mi madre, muy malvinera, ya como licenciada en Relaciones Internacionales, muy comprometida o muy estudiosa de la Antártida, de nuestro bicontinentalismo, del rol geopolítico de la Argentina, de la energía, a mí me apasionan esos temas. Digo, ¿cómo unir esa niña feliz de la estación en el avance de la inteligencia artificial y esta cosa del visto, del gosteo, de lo digital, de lo inmediato, de lo descartable, y de también la conciencia, la respuesta a la que se hace la Argentina y para qué está el Estado? Eran tres cosas al mismo tiempo, y cuando creo Postdata, digo que proponer que la gente vuelva a escribir y poner de vuelta en valor de tener un correo de bandera. Porque tener un correo de bandera es ni más ni menos que hablar de soberanía. ¿A dónde llega? En la octava superficie del planeta, que es la Argentina, en un país que es bicontinental, como es la Argentina, lo único que nos garantiza la presencia territorial, el correo y el ferrocarril. En 1904, en la expedición antártica de Roca, dijo, vayan a la Antártida. Fue el almirante Irízar, en el buque Irízar, ¿verdad? El almirante Irízar de esa expedición, la primera expedición antártica, el Estado argentino en ese momento dijo, tiene que ir el jefe del correo. Y fue una estafeta de correo. Quien iza la bandera en 1904 fue el jefe de correo de la Antártida. Argentina es el primer país en tener una oficina postal en la Antártida, y esa presencia, porque podría haber izado la bandera un militar, la izó el del correo. La bandera la hizo el del correo y instala la oficina. Y de ese día tenemos presencia ininterrumpida en la Antártida con fines de investigación, con fines científicos. Y esa historia también está en Postdata. Cuando ustedes entren a Postdata van a encontrar mucha bandera argentina, mucha Isla Malvina. ¿Por qué? Porque aparte este año es el 1 de julio, es el bicentenario de la nacionalización del correo argentino. Cuando Bernardino Rivadavia, primer presidente de la Argentina, una de las primeras decisiones que toma apenas asume su presidencia es crear la dirección de correos. Y nacionaliza un servicio que hasta ese momento era exclusivamente para el virreinato, la correspondencia de gobierno. Claro. Eso genera que el pueblo se empiece a conectar en un país que se estaba formando. Entonces digo, es volver, para poder defender el país hay que conocer su historia, y Postdata es una síntesis de volver a proponer vínculos más sólidos, que la palabra tenga sentido, de tener un ratito del tiempo, y la carta es eso, es la inmortalidad. Pasarán civilizaciones, pasarán gobiernos, pasarán formas de gobierno. La correspondencia es algo que existió desde que existe la humanidad. Pero aclaremos que es Postdata, porque Postdata es un lugar donde vos podés mandar cartas. Ahí va. Pero podés tomar un café riquísimo. Sí. Estamos muy cerquita. Queda en Avenida Quintana 48, entre Recoleta y Retiro, entre Libertad y Parera, ser en la zona de las 5 esquinas. Y funcionamos operativamente como una unidad postal, la unidad postal 5828 del Correo Argentino, lo que nos permite el envío de cartas nacionales e internacionales. Tenemos sello nacional, sello la estampilla, sello para envío nacional, simple y certificado, e internacional. Así que si cualquier persona que venga a Postdata, además de tomarse un cafecito, puede agarrar postales, hay papel, hay sobre, hay lacre, no hace falta traer nada, lapiceras, crayones, sticker, hay todo. Es llegar, sentarte, y lo único que tenés que tener es ganas de tener tiempo para vos. La carta la pueden escribir y llevársela, la pueden enviar vía correo, o también tenemos casillas de correo. Como eran las antiguas casillas de correo, te puedes suscribir a tu casilla y recibir correspondencia en tu propia casilla de correo. Cada casilla es un mundo. Son personajes hermosos los que tienen las casillas, porque hay proyectos culturales en las casillas. Tenemos, por ejemplo, la casilla 82, la cedimos a la agrupación Malvinas, Educación y Valores, y promovemos que los chicos en las escuelas le sigan escribiendo a los veteranos de guerra. Así como ellos recibían como soldados, ahora también le pueden escribir como veteranos. Bueno, el papá de... Sí, por eso estoy anotando todo ya. Y mi papá es excombatiente de Malvinas y recién estaba entrando en el Instagram y se retransmite ese sentimiento de malvinero, tal cual. Sí. Está. Y bueno, qué lindo. El 83 es el cartero. Entonces hay una producción artística que se llama Buzón Escénico, que lo que hace es interpretar en sus obras de teatro cartas reales. Vos dejás tu carta y ellos tienen libertad de interpretarla. Entonces la gente les deja en su casilla cartas para que ellos luego hagan la curaduría y las interpreten en sus obras de teatro. La casilla 71 es una chica que hace, Fabiana, que hace arte correo. Entonces le llevan postales de todo el mundo pintadas a mano y después las expone en Buenos Aires. Entonces hay un mundo más allá del teléfono, y nosotros no estamos en contra de la digitalidad ni del WhatsApp porque trabajamos con esto, sino de integrar. ¿Cómo hacemos para integrar lo real?
el papel, la experiencia sensitiva real con el WhatsApp. Sí, como que no perder la esencia, ¿viste? De lo que. Exacto. Y aparte, cognitivamente, es más recomendable la escritura a mano que. Sí. Ayer nos vinieron a visitar de la tele y la periodista dice, ¿hace cuánto que no escribo con lapicera? Yo no me imagino no escribiendo con lapicera. Yo nunca tuve notes. No, yo lapicera toda lapicera. Sí, siempre. Dice, ¿hace cuánto que no escribo? Me duele la mano porque le escribimos una carta a la selección y se la mandamos a la concentración a Kansas. Así que ya está en viaje la carta a la selección argentina, así que en poquitos días le va a llegar la carta a la selección. Pero también, si los oyentes quieren mandar cartas a la selección, pueden venir a Postdata, tenemos sello y le enviamos una carta a la selección desde Postdata. Pero se puede mandar cartas. El podio se lo lleva a España por todos los familiares que hay en España, de argentinos, pero Estados Unidos, España, y muchos turistas que tienen el hábito de mandar postales y se nos solucionaron la vida. Y ahora, los viernes y los sábados, las invito, en esta época mundialista, también nos quedamos un poquito más tarde y tenemos bar postal, nos quedamos hasta las 0:30. Así que además de cafecito, se pueden venir a tomar una cerveza, un vino, un fernecito con cartas. Y quiero que me cuentes qué tenés en la vereda. Ay, algo más. Algo más. Hay más Había cosas. Bueno, ¿qué pasa? Esta historia del abuelo jefe de estación. Cuando cierra la estación solo se llevó la llave. Imposible que mi abuelo se llevara más que la llave. Dejó todo tal cual como estaba. Después esas estaciones se robaron todo. Cuando tengo el café, le pido al correo si me podían dar un buzón rojo que, me dieron uno de los que se ponen en todos los puntos de correo, un amarillo. Y yo quería con el buzón rojo. Lo podía comprar el buzón rojo, pero si yo sabía que si yo compraba una tienda de antigüedades el buzón rojo, es que alguien se lo había sacado al Estado. Porque los buzones son propiedad del Estado. Claro. Y si lo mandaba a hacer, no era un buzón instalado oficialmente por el correo. Yo quería que fuera un punto de retiro oficial del correo e instalado por el correo. Eso lleva más tiempo. Y un día me preguntaron qué era lo que yo necesitaba o qué creía que hacía falta para seguir promoviendo este punto. Ahí está, como el privado puede acompañar también a los cambios, a las transformaciones, ¿no? Que son esta idea de que no solamente el Estado lo tiene que hacer, sino también cómo podemos desde el privado acompañar o invitar o seducir a volver a escribir. Y digo, sería fantástico tener un buzón rojo. ¿Cuál? El Maculus. Le dije yo, pues yo nerd. Yo sabía lo que quería. Yo no quería cualquiera. Yo quería ese. El Estado argentino en 1895 manda Roca en ese momento. Dice, quiero que todos los buzones sean iguales. Entonces se inspira en el buzón rojo inglés. Y hay 3 empresas de fundición que mandan, a las que se les pide, las más grandes, a las que se les pide hacer miles de buzones para que estén en todos los puertos, en todos los pueblos de la Argentina. Claro. En esas buzones se hacen entre 1895, 1920 y 1930. La primera edición de buzones rojos. Y entonces lo que se hizo fue restaurar uno de esos buzones, un buzón de 1895 y el único instalado en el siglo XXI, porque el resto de los buzones son reparaciones, reposiciones, restauraciones, pero no un punto de cero. Así que en este momento, hasta hace poquito había 200 buzones rojos en la ciudad de Buenos Aires, ahora hay 201. Y este está hiperactivo porque todos los días pasa a las 5 de la tarde el cartero y se lleva las cartas que Ay, están. qué lindo. Bueno, son casi 3.000 cartas enviadas. La verdad, te felicitamos un montón. Yo, la verdad, conozco mucho de tu trabajo. Me parece fantástico que llegue un momento una persona y diga, bueno, ¿qué hago con mi vida? O sea, esto no me hace feliz. ¿Hacia dónde voy? Y bueno, empezar, reinventarse. Nos quedamos sin tiempo para seguir charlando. Sí, es una pena. Pero bueno, vuelvo, estoy cerquita, estoy a 2 cuadras. Bueno, dale, la próxima vez te venís más temprano. Vengo más temprano y les traigo cositas ricas y podemos escribir una carta. Aparte nos viene la gente, podemos mandarle a alguien. Claro. Sí. Podemos lacrar en vivo. Totalmente. Me encanta. Hacer todo eso. Sí, por favor. Me hacen así porque, vamos. Todo muy lindo, pero nos estamos yendo. Ya a la 1:00 p.m, nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 12 del mediodía en otro Entrelazados.